Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Nosotros aquí estamos nuevamente en este lunes para hablar de los temas que a los bolivianos nos interesan. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver, por supuesto, con la vida democrática de Bolivia, con la vida democrática de todos los bolivianos. Este es nuestro tema. Con permiso de ustedes, vamos a promulgar la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Delante de ustedes, de cara al pueblo boliviano, no como antes, solo en el Congreso, bajo cuatro paredes. Aquí no tenemos nada que ocultar, es la transparencia. Eso es, hermanas y hermanos, la conciencia del pueblo boliviano para promulgar la nueva Constitución. Con permiso de ustedes. Su Excelencia, el señor Presidente Constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, suscribe, promulga la nueva Constitución Política del Estado. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Asamblea Constituyente pidieron las organizaciones sociales, especialmente organizaciones del Beni, cuando en la Marcha por la Dignidad y el Territorio, en 1990, exigían Asamblea Constituyente porque querían un reconocimiento a su territorio ante el avasallamiento de otros grupos de poder en Beni, en Trinidad. Por supuesto, ellos decían Asamblea Constituyente para delimitar y tener claramente nombrado y delimitado nuestro territorio. Esa era la petición que tuvo que pasar durante 16 años para que se diera en el gobierno del presidente Evo Morales. Recordamos que en el gobierno de Sánchez de Lozada se habló de Asamblea Constituyente, pero por supuesto no se quiso tocar el tema. Comenzamos de esta manera, nosotros estamos en Sobre la Mesa. Bien, nuevamente bienvenidos, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Voy a dar rápidamente el saludo a mis invitados esta noche. Nos acompaña el doctor Lima, Iván Lima, ex magistrado. Buenas noches. Marcelito Arequipa también en el análisis y el abogado constitucionalista Farid Rojas, al cual le voy a dar la bienvenida. Al ministro Carlos Romero, que está en nuestros estudios en Santa Cruz, también le vamos a dar las buenas noches. Y le vamos a pedir que nos haga un análisis. Él ha sido constituyente por el movimiento al socialismo y ha vivido todo este proceso de la construcción de la Constitución Política del Estado. Han sido momentos especiales, tensos, difíciles, porque en varios temas se ha tenido que llegar a negociaciones, en varios temas ha habido mucha tensión, sobre todo entre Oriente y Occidente del país, en varios temas que, por supuesto, han generado crisis, han generado desentendimientos, luego acuerdos, el gobierno por su lado buscando consensos, en fin. Algunos se acordarán de lo que ha sucedido este 2007. Han sido 16 meses a partir de el momento que se instala la Asamblea Constituyente en Sucre
como yo les decía al comienzo del programa, a petición de las organizaciones sociales, especialmente las del Beni, que en 1990 pedían asamblea constituyente por el respeto a su territorio y por el respeto a la delimitación de donde ellos vivían, de su hábitat. Así que esta ha sido la Asamblea Constituyente de la cual el ministro Carlos Romero ha sido constituyente. No sé si está ya está al aire el ministro Romero. Ministro, buenas noches, gusto de tenerlo acá y muchísimas gracias por acudir a la cita. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de lo que ha sido la Asamblea Constituyente rápidamente y en un análisis global, qué le dice a 10 años de la implementación de la Constitución Política del Estado? Buenas noches, Lorena, muchas gracias por la invitación a través de la gentileza de Avi Ayala, el programa Sobre la Mesa. Es indudablemente un hito histórico muy importante, es una verdadera ruptura en la concepción de la estructuración organizativa del Estado boliviano, lo que se ha producido a partir de la Asamblea Constituyente. Yo quiero muy rápidamente señalar que la Asamblea Constituyente en su integración y funcionamiento está precedida de una profunda crisis de Estado, un profundo colapso de la estructura organizativa del Estado que se agudiza fundamentalmente en la década de los años 2000. Esa crisis de Estado reflejaba problemas de coyuntura inmediata y problemas estructuralmente acumulados a lo largo de la historia de Bolivia. Es así que la crisis de Estado, según los politólogos, puede resolverse en cualquier lugar del mundo recurriendo a una guerra civil donde el ganador de la guerra impone las reglas al perdedor, mediante un golpe de Estado, mediante una intervención externa, mediante un liderazgo carismático o mediante un gran pacto social. Bolivia combina estas dos últimas fórmulas, un liderazgo carismático unificador de una estructura social altamente compartimentada, fragmentada, heterogénea, que es Evo Morales, y un gran pacto social, obviamente en un contexto de mucha polarización, disputa de intereses de grupos conservadores que se resistían a abandonar sus privilegios y a aceptar que había una mayoría nacional que históricamente había sido excluida, pero un pacto social al fin que es el que emerge de la Asamblea Constituyente. Evidentemente la lucha de los pueblos indígenas fue fundamental. Los indígenas del Oriente de alguna manera inspiraron ideológicamente la concepción del Estado plurinacional. Detrás de la consigna de dignidad, ¿no es cierto?, está el respeto a sus instituciones, a la autodeterminación de los pueblos, y los indígenas del occidente del país, aymaras y quechuas, que convirtieron su mayoría poblacional en mayoría política gracias a haber nucleado en torno suyo al conjunto de la sociedad boliviana, recurriendo a la autoidentificación como un capital político articulador que permitió converger la lucha del campo y de la ciudad en torno a un elemento fundamental como era la recuperación de los recursos naturales, que en el esquema neoliberal y en el modelo de desarrollo primario exportador que históricamente había aplicado Bolivia, siempre fue objeto de expoliación de parte de empresas extranjeras transnacionales. Tres problemas estructurales yo diría que enfrentó la Asamblea Constituyente. Primero, el divorcio entre el Estado y la economía, el Estado en su diseño institucional, en su armazón ideológica desde la República, había concebido una estructura liberal clásica, había fingido que la economía era solamente la capitalista moderna y había funcionalizado su estructura organizativa entonces en función de estos referentes. El divorcio entre el Estado y los pueblos indígenas era el otro elemento estructural, ¿no es cierto?, una fractura profunda. Los pueblos indígenas habían cohabitado en el territorio boliviano al margen de la representación desde la democracia censitaria que los excluía directamente por no saber hablar y escribir en idioma español y por no acreditar un patrimonio, ¿no es cierto?, los había excluido. Si bien el voto universal les reconoció el derecho al sufragio, tampoco canalizó
los mecanismos de representación política que permita incorporarlos en la representación estatal. Igualmente, obreros, mujeres, jóvenes, clase media inclusive, quedaba excluida de la estructura organizativa del Estado. La tercera fractura tiene que ver con un patrón de gestión territorial altamente unicéntrico, el eje central del país, el centralismo había generado regiones de primera y de segunda, regiones del eje central del país y regiones periféricas, y esto obviamente produjo profundos desequilibrios, además alimentados por una dinamización de factores económicos geopolíticamente desequilibrados que pusieron en riesgo la propia unidad nacional, de tal modo que la fractura Estado-regiones constituía el tercer factor que debería abordar la Asamblea Constituyente, y obviamente eran problemas que se habían acumulado durante algo más de 500 años y lógicamente su resolución era de muy difícil gestión. La Asamblea Constituyente Boliviana, que ha dado nacimiento a una nueva constitución, no solamente reconfiguró el Estado, sino que, como dice Boaventura de Sousa, generó una nueva corriente del constitucionalismo a nivel mundial, la corriente del constitucionalismo plurinacional, donde lo plural sirvió para reformular las reglas de convivencia colectiva y de estructuración funcional y territorial del poder público. Ministro, han pasado 10 años de su promulgación, que ha sido un 7 de febrero, en realidad su publicación ha sido un 9 de febrero, cuando el presidente Evo Morales desde el Alto promulgaba esta nueva constitución política del Estado. ¿Cuál es el balance que se tiene ya con una década de implementación de esta nueva constitución, de esta nueva Carta Magna, la madre de las leyes en Bolivia? ¿Cuál es el balance que se hace? ¿Cuáles son las luces y las sombras que tiene esta Constitución? La Constitución es lo más importante que ha concebido la historia del pueblo boliviano en materia de organización de Estado. Primero porque en la Constitución debemos, diríamos, subrayar 5 ejes temáticos fundamentales. El primero, que tiene que ver con el modelo o tipo de Estado. El Estado que había sido concebido en términos liberales como republicano fue redefinido, fue recaracterizado atendiendo al carácter de la realidad social objetiva como un Estado plurinacional. Esto se encuentra establecido en el artículo 1 de la Constitución. El artículo 2 además reconoce que los pueblos indígenas existían antes del Estado boliviano, reconoce la preexistencia de los pueblos. Esta es una medida bastante audaz, ¿no es cierto?, porque no existe otra constitución en el mundo que haya reconocido este alcance a los pueblos indígenas. ¿Qué significa reconocerle su preexistencia? Significa reconocerle derechos históricos, y luego eso se traduce en la mayor dimensión que adquieren los derechos colectivos en Bolivia. Un segundo eje fundamental de la Constitución tiene que ver con el sistema de gobierno. El sistema de gobierno conjuga la institucionalidad liberal, clásica, expresada en la democracia representativa, complementada con la democracia participativa, ¿no es cierto?, a través de institutos liberales también, como el referéndum, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa ciudadana, en fin, pero que por lo menos tienen la mayor apertura de canalización de la participación ciudadana y no solamente de representación, como había sido la característica del sistema político partidocrático tradicional, que se cayó a pedazos en octubre del 2003, cuyos principales líderes, bueno, salieron fugando en helicóptero. Esta democracia participativa y representativa se complementa con la democracia comunitaria, es decir, nuestro sistema político encuentra una convergencia entre
los conceptos organizativos de la civilización eurooccidental moderna, ¿no?, con aquellos que emergen de nuestras culturas ancestrales o tradicionales expresados en su democracia comunitaria. Y esto también es importante, es decir, Bolivia es un laboratorio realmente riquísimo en términos de reconstitución de las instituciones de gobierno. Es un experimento muy interesante de decolonización, de superación de las relaciones coloniales que, entre otros aspectos, involucraban el marginamiento de los pueblos indígenas, de las clases sociales populares, de las estructuras de representación estatal. El tercer eje es el de los derechos, la Declaración de Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales. Es una amplia declaración de derechos. Antes teníamos 3 artículos que se referían a los derechos civiles y políticos, ahora tenemos 93 artículos que desarrollan los derechos de primera generación, los individuales, civiles y políticos, los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, los de tercera generación, los derechos colectivos o de los pueblos, e inclusive los derechos de cuarta generación que corresponden a grupos vulnerables como las personas con discapacidad o personas privadas de libertad. Entre las garantías, no solo contempla garantías para los derechos individuales, sino también para los derechos colectivos, porque la Constitución boliviana revoluciona el constitucionalismo clásico, asumiendo que son derechos fundamentales no solo los derechos individuales, como ha concebido la tradición constitucional clásica, sino también los derechos colectivos. Por ejemplo, el artículo 20 dice: toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Es decir, estos servicios básicos se convierten en derechos fundamentales en el constitucionalismo plurinacional y obliga al Estado a formular políticas públicas. El Estado es el sujeto pasivo en la relación jurídica, obliga al Estado a formular políticas públicas para implementar estos derechos. Antes, en el constitucionalismo clásico, el agua, los servicios básicos eran objeto de lucro, mercancía. La estructuración funcional y territorial del poder es interesante porque transversaliza lo plurinacional, establece la descentralización política a través de las autonomías, con lo que se rompe el monopolio de elaboración de políticas públicas en el nivel nacional y se traslada también esa posibilidad, esa tarea a las entidades subnacionales autonómicas. Y también en el modelo de desarrollo económico, que es el cuarto eje, se reconoce que la estructura económica de Bolivia es heterogénea. Conviven varios sistemas económicos, se los reconoce expresamente: el estatal, el privado, el cooperativo y el comunitario. Y lo más importante, se establece una disposición fundamental extractada del constitucionalismo socialista, que dice que los recursos naturales son de propiedad indivisible, inalienable, inembargable, imprescriptible del pueblo boliviano. Ese es un concepto revolucionario porque rompe toda la tradición liberal por la cual se privatizaban los recursos naturales. Recordemos los hidrocarburos privatizados en el régimen del gonismo, que se los reconocía en propiedad estatal mientras se mantenían en el subsuelo y se los reconocía como propiedad privada cuando eran extraídos por el operador en boca de pozo. Una disposición privatista que había sido extractada de las disposiciones del liberalismo de fines del siglo XIX, cuando, a propósito de los gomales y castañales del norte amazónico del país, declaraba que la goma era de propiedad del Estado mientras se mantenía en el monte y pasaba a propiedad privada cuando era extraída por un operador. Esa política entreguista de nuestros recursos naturales, esa política de expoliación, se rompe con esta disposición socialista que dice
en el artículo 349, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Y finalmente, el quinto eje temático, que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, según el cual la Constitución, en la prelación del ordenamiento jurídico, reconoce la primacía de los tratados, convenciones y pactos de derechos humanos y les da aplicabilidad directa por formar parte del bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Ministro, la última pregunta, porque sé también que anda corto de tiempo. ¿Se podría considerar esta Constitución una Constitución de transición o ya esta vendrá a ser una Constitución que estará con los bolivianos muchos años? No, bueno, decían, va a ser una Constitución de transición aquellos que tenían una actitud dubitativa, ¿no es cierto?, en el proceso del debate constituyente. Decían, es de transición porque seguramente va a incorporar principios, pilares que reorganizan el Estado, pero luego va a haber necesidad de hacer otra redefinición profunda del texto constitucional. No, esta es una Constitución que rige por lo menos para 50 años. Tiene 10 años de vigencia, es una Constitución joven, pero es una Constitución que rompió toda la tradición constitucional que podríamos dividirla en dos etapas. La Constitución bolivariana, que nace en 1826, ¿no es cierto?, que responde al constitucionalismo individualista clásico que se inspira fundamentalmente en el diseño francés, y la Constitución de 1938 que incorpora el constitucionalismo social, la función social de la propiedad, el régimen agrario, la eliminación de la servidumbre, que fue importante de avanzada en su momento por incorporar conceptos sociales, y esta Constitución, la plurinacional, ¿no es cierto?, que inserta la pluralidad en la estructura misma del poder público y define como política de Estado el control estratégico de los recursos naturales por parte del Estado boliviano, lo que nos permite disfrutar del gas y los beneficios de los hidrocarburos, o de Entel, o de los yacimientos del litio ahora, o del hierro, en fin. Y esa es la base de la industrialización, esa es la base de la redistribución de acceso a la riqueza, es la base de la reducción de la pobreza y algo fundamental, es la base de la soberanía del país. Estos fundamentos nos han otorgado soberanía económica y sobre esa base gozamos de soberanía política, de autonomía, de autodeterminación. Eso tiene una proyección para muchas décadas hacia adelante. Podrán hacerse tal vez algunos ajustes en la nomenclatura, en la forma, pero el fondo es realmente difícil que se pueda ajustar o modificar en los próximos años, en las próximas décadas, porque para eso tendrá que haberse agotado una época civilizatoria. Esta es una Constitución que marca un ciclo histórico, una época civilizatoria, y al ser epocal, ¿no es cierto?, es muy difícil que pueda concebirse como transitoria o de vigencia coyuntural. Ministro Carlos Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Vamos a pedirles a nuestros analistas en el próximo bloque que también analicemos algunos detalles importantes. Un cariñoso abrazo, ministro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, el WhatsApp es el 720-5222. Llámenos, participe. Al final vamos a estar leyendo los mensajes que nos llegan al programa. Bien, los minutos se pasan volando. Tenemos bloques interesantes para que usted escuche el análisis que hacen los especialistas a propósito de los 10 años de la nueva Constitución Política del Estado. Le vamos a preguntar a Farid Rojas un poco lo que yo hablaba con el ministro. Farid, tú has escuchado el análisis que hacía el ministro. Una Constitución que refresca, remoza todo el tratamiento democrático que debe vivir un ciudadano. El tema territorial es muy importante. En fin, hay algunos detalles interesantes. Está dividida la Constitución en 5 partes, 411 artículos. ¿Por qué tan larga para empezar?
Bueno, es una de las constituciones más extensas, si uno lo compara con otros textos constitucionales. Una de las partes más logradas es la de los derechos, empieza en el artículo 13 la caracterización de los derechos, pero los tenemos del 15 al 107, son distintos derechos como indicó el ministro, de distintas generaciones, incluso, que podemos hablar, tiene un catálogo mucho más extenso en relación a los derechos de pueblos indígenas. El artículo 30 es verdaderamente un artículo exquisito en toda su determinación y viene acompañado de un concepto de libre determinación muy fuerte que se encuentra en el artículo 2. Todo esto en parte herencia de la propuesta del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad proponía que este artículo 2, que es aquel que señala que los pueblos indígenas son preexistentes al mismo Estado boliviano, es decir, existían de manera previa en tanto pluralidad, el Pacto de Unidad lo proponía como el artículo que inauguraba el texto constitucional. Recordemos un poquito el Pacto de Unidad, querido Felipe. El Pacto de Unidad era un conjunto de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, que en agosto del año 2006 hacen una propuesta de ideas del texto constitucional y que la misma Asamblea Constituyente les pide, por lo menos a algunos de los constituyentes, que puedan llevar esta propuesta a un articulado, ¿no? Entonces, el año 2007 presentan un articulado que es la base del trabajo de las 21 comisiones. Cada comisión estaba a cargo de realizar un informe de mayoría, un informe de minoría, y una de las propuestas rectoras fue la propuesta del Pacto de Unidad. La propuesta del Pacto de Unidad tiene elementos como el tema del Estado plurinacional, la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, un catálogo extenso de derechos tratando de enfatizar en 5 artículos con derechos fundamentalísimos, se los denominaba en ese entonces, que van del derecho a la vida, a la salud, etcétera, y tratando de dibujar el carácter plurinacional al interior de cada una de las instituciones del Estado, ¿no? Porque el tema de reconocimientos de derechos de pueblos indígenas se lo encuentra de manera previa en el convenio 169 de la OIT de finales de los años 80 o en la reforma constitucional de 1994, que obedece a una corriente de multiculturalismo liberal. Pero el carácter de plurinacionalidad creo yo que se inaugura con el texto constitucional ecuatoriano en el 2008 y después el boliviano en el 2009. Pero el ecuatoriano bebe mucho del boliviano. Esta condición, volviendo a la idea, proviene de la propuesta del Pacto de Unidad, de las organizaciones del Pacto de Unidad, que yo creo que son las que plantean un documento histórico inédito para cualquier estudioso del derecho constitucional. O sea, qué persona que quiere ver la fuente, el origen, es cuestión de revisar las propuestas que hubieron, los informes de comisión. Hubieron versiones del texto constitucional, una que se aprobó en Chuquisaca, otra que se aprueba en Oruro, y después los ajustes, más de 100 artículos que son ajustados en el Congreso, que son básicamente el texto que se remite después a referéndum el año 2009, ¿no? Ahora, 10 años han pasado de la implementación de esta nueva Constitución. ¿Ha cambiado la vida de los bolivianos? ¿Se ha ajustado este nuevo traje que tenemos, que es un poco más ancho, más holgado? ¿Nos viene mejor a la vida de los bolivianos o todavía hay algunos roces en algunos temas que habría que justificar la apertura de la Constitución para su modificación? A ver, inicialmente la guía de la Constitución tenía que estar en la Comisión 1, la Comisión Visión de País, y la idea era hacer una constitución y un Estado a imagen y semejanza de la población. No al revés, que generalmente la forma en la cual se construyen los Estados entre el siglo XVIII, XIX para adelante se concibe al Estado y desde el Estado se piensa a su población. Generalmente esta forma es el Estado-Nación, que tiene políticas de homogeneización cultural, una sola lengua, las formas de delimitación territorial, por ejemplo, bastante racionales, la idea del departamento que viene de los franceses y de su mismo proceso de racionalización post-revolución francesa. Pero en última instancia, en el proceso constituyente lo que se intentó fue dibujar un Estado a imagen y semejanza de la sociedad, reconociendo este carácter de plurinacionalidad. Yo por lo menos creo que una constitución es una idea rectora, es decir, es
una guía para nuestros actos. Creo yo de que mucho la Constitución coadyuvó en cierto sentido a la construcción del Estado tal y cual lo tenemos ahora, pero también muchos de los problemas y conflictos los estamos viendo. Por ejemplo, posiblemente creo yo de que la Constitución no resolvió de manera eficiente el tema territorial, pese a que, por ejemplo, el ministro Romero era un constituyente justamente de la comisión que trataba el tema autonomías. Así es. En ese sentido, los artículos redactados para el tema autonomías fueron los artículos más observados en cada una de las versiones de la Constitución. Y en el trabajo que se hace en octubre del 2008, es un trabajo de acomodar los artículos del tema de autonomías, pero aún así creo yo de que el tema territorial es un tema que todavía no termina de despegar. La autonomía indígena es algo que se ha vuelto un conjunto de pasos procedimentales, incluso vulnerando el derecho a la autoidentificación a partir de cosas burocráticas que no están en el texto constitucional, como un certificado de autenticidad originaria o milenaria, etcétera, que tienen que recabar para realizar estos procesos. Y lo otro, recaer en figuras de orden administrativo e incluso de orden, podríamos decir, de gestión pública administrativa, de gestión gubernamental, a entidades que tienen prácticas políticas y desarrollos políticos distintos. Entonces creo que pasa por ahí. Luego de ahí el tema de, por ejemplo, la Declaración de Derechos más absoluta, creo que eso es una de las misiones que tiene que tener cualquier texto constitucional, porque son medidas infraconstitucionales las que determinan los alcances o la puesta en práctica de un texto constitucional. O sea, en ese sentido creo yo que sí se acomodó, gran parte del Estado que tenemos hoy en día es parte y es resultado de esta Constitución, pero a la vez creo que hay deficiencias. Creo que uno de los puntos que podríamos señalar es de las autonomías. Siento de que ahí hay un trabajo todavía pendiente, y el mismo carácter de plurinacionalidad. La declaración de plurinacionalidad ha debilitado, suena un poco contradictorio, pero por ejemplo, el cuidado que tenemos que tener con las lenguas indígenas están desapareciendo, las formas indígenas tampoco se han logrado implementar, pese a que el artículo 30 señala que es un derecho del pueblo indígena a que sus instituciones sean parte de la estructura del Estado y que en cierto sentido puedan empezar procesos de carácter híbrido estatal que están en el 30 y están también en el artículo 2 del texto constitucional. Bueno, interesante. Doctor Lima, ¿cómo ve usted en esa misma línea, digamos, ¿no? ¿Ha cambiado la nueva constitución política del Estado la vida de los bolivianos? Ahora es un traje, como le decía Farid, un poco más holgado, no está tan apretado, incluye a todo el territorio boliviano, a todas las naciones existentes en el territorio boliviano. El denominativo plurinacionalidad se cumple en el país, o cuáles deberían ser las modificaciones y si se da para la modificación de algunos artículos y en qué temas, doctor Lima. Bueno, creo que comienzo por la última parte de la pregunta. La Constitución boliviana tiene un mecanismo bastante rígido de reforma. Si nosotros quisiéramos cambiar los derechos o las bases estructurales del Estado boliviano, tendríamos que ir a una asamblea constituyente. Una reforma parcial es muy difícil de realizar. Una reforma parcial implica que la asamblea legislativa inicie un procedimiento y lo lleve en algún momento a referéndum. Como se acordarán los bolivianos, pasó con el 168 de la Constitución en la reelección presidencial. Pero para el resto de los temas estructurales de nuestra Constitución tenemos que ir a una asamblea constituyente. Cuando hay una reforma total, hay que hacer asamblea constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque no se entiende reforma total por la cantidad de artículos. Puede ser que un solo artículo implique una reforma total de la Constitución y por lo tanto la obligación de convocar asamblea constituyente. Y veo dos temas que son estructurales en lo que va a pasar en octubre de este año y lo que se viene en el debate constitucional en Bolivia. El primero, con lo que se planteaba, en lo económico. ¿Qué pasa en la economía del país? ¿Qué es tan importante este tema de la nacionalización? Hay que recordar un poquito que antes del 2006 ya había una camisa de fuerza en la Constitución que impedía que capitales extranjeros sean dueños de Comibol o yacimientos. En concreto, hay un diálogo muy interesante entre Samuel Doria Medina y Carlos Mesa en De Cerca, en el que Samuel Doria Medina alega que la posición de él, no de su partido,
era de ir a abrir a inversionistas, yacimientos y Comibol, en una lógica de privatización que luego se concreta en capitalización. Él lo dice en el minuto 34 de ese programa, con claridad, que él estaba a favor de abrir a capitales extranjeros Comibol y yacimientos. Es algo que ha sido resistido durante mucho tiempo en el país y que se concreta luego en esta Constitución en la que decimos la nacionalización tiene rango constitucional. Si quisieras cambiar la nacionalización y volver a un régimen de privatización, tendrías que hacer una asamblea constituyente. Y esto es un debate muy importante porque estamos hablando de dos modelos económicos que son completamente diferentes. Uno, no necesariamente voy a juzgar que sean buenos o malos, porque la inversión en un sentido ayuda al desarrollo de los países, pero con ciertas reglas de juego. Ese es un punto muy importante. Quienes quieren mantener la nacionalización y quienes han querido cambiarla a lo largo de la historia de este país. Creo que ese es un tema que debería quedar claro, que solo una asamblea constituyente podría cambiar el actual modelo económico que tenemos. Y el segundo, que lo dijo el sábado el expresidente Mesa, ahora candidato, yo entiendo que él está pensando en convocar una asamblea constituyente, porque dijo literalmente que la elección de jueces por voto popular no la va a permitir si él es presidente y va a ir a que esta justicia podrida cambie. Más allá de lo que pensemos de la justicia, ese cambio, quitar la elección de voto popular, es un cambio estructural. Implica reforma total y por tanto asamblea constituyente. Un titular podría haber sido el domingo que expresidente Mesa convocará asamblea constituyente, porque si nos está diciendo la verdad, ese cambio solamente puede hacerse mediante una asamblea constituyente, el cambio del modelo de elegir jueces. Dos temas que son tan relevantes y que a mí me parece que son quizás los cruciales en un proceso de evaluación de esta Constitución. La luz, la nacionalización y cómo se ha cuidado el proceso de nacionalización en esta Constitución. Y el cuidado de los recursos naturales. Definitivamente. Y de la soberanía boliviana. Definitivamente. Y la sombra la encuentro en la justicia. Definitivamente lo que ha planteado Farid, el convenio 169 y cómo reconoce realmente a los pueblos ese carácter plural es reconociéndole su sistema de administración de justicia. Tenemos una ley de deslinde jurisdiccional que en mi opinión es inconstitucional, es inconvencional y no respeta ese derecho de los pueblos indígenas a administrar su justicia al igual que la justicia ordinaria. Ese es un punto que tenemos que discutirlo. El punto relevante para mí, el más fuerte en la justicia, que creo que todos estamos de acuerdo, es si la elección judicial respeta el derecho de los bolivianos a tener jueces independientes. Hoy hemos conocido una noticia que está moviéndose en las redes. El presidente de la Cámara de Diputados hizo una declaración alegando que había un candidato al que le parecía que debía apoyar el pueblo potosino. Yo entiendo que a veces nos pasamos de un carácter de hipocresía muy fuerte en el país. No entiendo cómo podemos pensar que haya elecciones de voto popular si las personas no van a decir ese señor es mejor candidato que este otro. O sea, lo natural en una elección es que abogues por quienes te parecen los mejores candidatos. Se podrá cuestionar la función pública y si un funcionario público puede o no participar, pero si vamos a querer elecciones de voto popular, tienen que ser pues elecciones, no pueden ser una pantomima de elección como está ocurriendo últimamente en el que se limita libertad de expresión. Creo que esos dos puntos merecen un debate profundo. La situación de la justicia en nuestra Constitución es un tema en debate y es un tema que entiendo va a marcar la campaña de octubre de este año. Si realmente las propuestas políticas van por cambiar la justicia, necesitamos asamblea constituyente. Y le diría en este primer análisis, no se puede dejar de mencionar que esta Constitución ha garantizado algo tan importante como la paridad de género, algo que en los foros internacionales se muestra a Bolivia como un país de avanzada, es que tengamos la mitad en algún momento hasta del gabinete ministerial de mujeres y en la asamblea y en los tribunales de justicia la mitad de mujeres. Eso lo ha garantizado la Constitución, es algo muy importante de lo que ha ocurrido con esta Constitución y por eso sí creo que es algo que ha sido un gran avance para nuestro país. Esta Constitución merece ser, le diría, festejada. Vamos a ajustarla, seguro, pero tiene muchos puntos y más luces que sombras. Cuando dice el doctor Lima, Marcelito, cuando dice el doctor Mira, hay que ajustar, hay cosas que todavía están pendientes. También Farid dice el tema de los pueblos indígenas, el tema de un certificado, ¿no?, de autonomías, hay que ajustar.
pero tenemos el fantasma, ¿no? Se va a abrir la Constitución porque todo el mundo piensa de pronto que se va a cambiar el artículo 168 o el 169 o el 167, no sé. Es un fantasma al cual no están dispuestos a arriesgarse, por lo menos la oposición del país. Hay que ajustar la Constitución. Podría llamarse, como yo le decía al ministro Romero, de pronto una Constitución de transición que tiene que vivir ajustes. Él decía, es una Constitución que debería durar por lo menos unos 50 años. ¿Cómo lo ves? A ver, volviendo a la analogía del traje que decías hace un momento atrás, yo creo que a 10 años un traje, primero que probablemente te queda más chico y segundo que probablemente ha pasado un poquito de moda en realidad, ¿no? Entonces ahí lo que creo que urge en realidad es remozar el traje en realidad. No creo realmente que sea necesariamente una constitución de transición. Yo lo que sí creo es que necesita ajustes esta constitución. Y a 10 años, y esto es bien importante, a 10 años, a mí lo que más me preocupa son más que agoreros de pensar que no hay que hacer la Asamblea Constituyente porque se pueden abrir todo y nada. Yo creo que lo que urge realmente es hacer una lectura crítica, autocrítica en realidad, de lo que es la Constitución hoy día, la que tenemos, y ver qué opciones, qué alternativas tenemos, qué puntos dentro de la Constitución merecen la pena de llevar, digamos, sobre la mesa el debate y pensar en perfeccionarlos, quiero decir. No hay pues ningún proyecto, en realidad, ningún proyecto que sea perfecto. No hay, en la historia de la humanidad no ha existido la Constitución perfecta en realidad en este aspecto. Entonces, creo que hay que partir de esa idea. Y creo que es justo y además es perfecto a 10 años. Y de hecho, yo si fuera, digamos, parte de una campaña política de cualquier partido político, yo lo que diría hoy día es que la propuesta sobre la Constitución, sobre lo que quieres hacer con la Constitución, debería ser tu programa político hoy día en realidad. Es decir, o sea, todos los programas y las propuestas políticas de los partidos deben estar en base a la Constitución política del Estado. Pero con más detalle hoy día, ¿no? No cabría, por ejemplo, se me ocurre en este momento decir voy a capitalizar no sé qué institución para que vengan capitales externos y dividirnos las ganancias. Eso no cabe hoy día dentro de la Constitución. No, porque, a ver, lo que yo sí creo es que para de una vez empezar a hablar de cosas estructurales importantes además para este país, por eso decía, es que no dejarse ganar en realidad por aquella fuerza política que está proponiendo hacer un cambio mínimo, digamos, un poco en la Constitución, sino más bien agarrar, a ver, yo me estoy imaginando, hacer más, ¿cuál es el punto nodal y la propuesta más importante que nos ha dado, digamos, a este país en estos ya más de 13 años de gobierno, en esos 10 años de Estado plurinacional que tenemos? Es la Constitución. Y ese debería ser como el gran programa político que tú pones de cara a la población para decir, estas cosas hemos hecho en estos 10 años y entendemos que en 10 años, bueno, hay que hacer una evaluación, creo, certera de qué cosas no han estado marchando bien y sobre qué tendríamos que trabajar. A ver, una de las cosas que yo realmente observo fuertemente es que esta Constitución, aparte de la lectura bastante precisa que hacen Farid e Iván en el tema legal, yo creo que esta Constitución se ha entregado demasiado a lo que es la democracia participativa y directa. Es decir, hemos depositado demasiada fuerza y demasiada energía en eso y hemos dejado de lado la construcción de una base institucional mínima en lo que era la democracia representativa, que es aquello que después de 10 años, mira, fíjate paradójicamente que nos ha hecho ver que hay que intentar volver a reconducir la idea de la democracia representativa, la ley de organizaciones políticas, por ejemplo. Los partidos políticos. Claro, que no me parece nada malo en realidad. Eso es empezar a intentar construir una base mínima institucional. Está bien todo lo que tenemos hasta ahora del reconocimiento, me parece que es estupendo en realidad todo el avance significativo en temas de derechos, en el tema de lo indígena, etcétera, etcétera, pero creo que nos hemos entregado demasiado, es decir, hacia el otro extremo, hacia una democracia participativa y directa. No hemos sabido definir como país qué es la democracia comunitaria, eso creo que es una cosa, un tema bien pendiente porque es una hoja en blanco hasta el día de hoy. Pero creo que tenemos que volver otra vez un poco, justamente en el rediseño de lo que tenemos, a intentar remozar y a intentar fortalecer la democracia representativa y las bases mínimas institucionales, es decir, las reglas de juego que sean mínimas por las cuales nos vayamos, digamos, a erigir como país.
Porque la parte de los derechos creo que ya está muy bien elaborada y desarrollada, claro, y constituida. Porque hay que hacer, creo, por eso, como decía, una lectura autocrítica de esos 10 años, y qué mejor momento, 10 años de aniversario de la Constitución, y justamente en octubre de este año tenemos elecciones generales. Por eso sigo sin entender por qué los candidatos, por qué los partidos políticos no se portan un poquito más serios de cara a la población y no agarran en realidad como propuesta central, como programa político, lo que van a hacer con la Constitución. A ver, permíteme, entre paréntesis, consultar, porque obviamente estamos reflexionando sobre lo que es la nueva Constitución Política del Estado. Para esto nos servía lo que tú dices, sobre todo en el ámbito económico. ¿Qué tipo de país? ¿Qué voy a hacer? ¿Un país de servicios? ¿Un país extractivista todavía? ¿O un país industrializado? ¿Qué tipo de país? Para esto nos servía el pacto fiscal. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que la Constitución, no soy experto en derecho constitucional, pero sí entiendo que te da bases mínimas de lo que quieres hacer. De ahí en adelante son las leyes y son los reglamentos los que tienen que operar respecto a, en el sentido de lo práctico. Pero el espíritu de garantizar el respeto y la administración de los recursos naturales creo que está bien planteado en realidad. Creo que es algo además que necesitábamos tener en este país, ¿no? De ahí en adelante, quien vaya a plantear el modelo de país en lo económico, creo que no se puede salir de eso en realidad, porque ya es un espíritu más o menos bien consolidado, ¿no? Además que es voz de voces, porque es lo que quiere el pueblo boliviano, el tema de que no se dilapiden los recursos naturales y que los recursos naturales favorezcan a los bolivianos y no a las empresas transnacionales. Tengo que hacer la pausa. 720-50-222 es el teléfono al que usted me puede escribir. Luego vamos a leer los mensajes y vamos a seguir conversando con nuestros analistas. Muy bien, estamos en el sector donde voy a leer algunos mensajes interesantes. Un cariñoso abrazo a don Oscar Álvarez, que nos escribe desde Puerto Suárez, específicamente provincia Germán Bush, y en el sureste boliviano. Dice, asiduo televidente de los programas, en su programa en especial. Muchas gracias, don Oscar. Solicita con mucho respeto, dice que uno de los panelistas dice, si se vulnera la Constitución o no de la Constitución Política del Estado a raíz de los resultados del referéndum del 21F de 2016, ya que el artículo 168 de la Constitución no ha sido modificado, en clara respuesta al resultado del referéndum, dice. Desde mi punto de vista, la Constitución está intacta y no se ha modificado el artículo. ¿Cuál será el objetivo del referéndum del 21F? ¿O cuál fue? A ver, el referéndum buscó la reforma de uno de los artículos, que era una reforma parcial porque estaba tocando a un artículo que se encuentra en la segunda parte de la Constitución. La Constitución tiene 5 partes. Tanto la primera como la última precisan ir, como indicó Iván Lima, a una asamblea constituyente. La segunda, tercera y cuarta, dependiendo de la interpretación y del artículo y del alcance, puede ser reformado mediante una reforma parcial. ¿Qué significa esto? Un proyecto de ley que es sometido a referéndum. En este caso se buscaba reformar un artículo que se encontraba en la segunda parte de la Constitución y pues se somete a un referéndum y el referéndum salió negativo, en consecuencia no se reforma el texto constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es la aplicación de otro artículo, el artículo 256, que está relacionado a este bloque de constitucionalidad que hablaba el ministro Romero. El 256 establece de que las normas internacionales en materia de derechos humanos que establezcan derechos que son mucho más, ¿qué le puedo decir? Mucho más, que el alcance beneficia más a una persona, se aplicarán de manera preferente sobre lo que establezca la Constitución. Por ejemplo, imaginemos de que X o Z interpretación de un artículo de la Constitución vulnera un derecho humano. Ergo, ¿qué se aplica? ¿El derecho humano o el texto de la Constitución? Lo que dice el 256 es el derecho humano, eso se llama aplicación preferente. Puede suceder en otros casos, por ejemplo, yo hubiera deseado que suceda en el servicio militar, por ejemplo, cuando en su momento se lo colocó en consulta al Tribunal Constitucional, el Tribunal podía tranquilamente encontrar el derecho a la libertad de conciencia, el derecho que pueda encontrar en el Pacto de San José de Costa Rica, por encima de la obligatoriedad del artículo 108 del servicio militar, por ejemplo. O sea, que el servicio militar, digamos, sea opcional.
Más que sea opcional, que exista un derecho, que es el derecho a la objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Que en última instancia ya fue una recomendación justamente de la CIDH, de que cuando Bolivia vaya a reformar su texto constitucional tiene que observar este derecho. Entonces, allí estamos delante de un mecanismo que nos señala que el Tribunal Constitucional es parte de estos neoconstitucionalismos que otorgan mucha fuerza a los tribunales constitucionales, puedan realizar interpretaciones respecto a la aplicabilidad del texto constitucional. Los tribunales lo hacen todo el tiempo. Por ejemplo, un tribunal podría determinar que X norma respecto al Seguro Universal de Salud es contraria a la Constitución porque su aplicabilidad puede vulnerar otros derechos, etc. Entonces, lo que tenemos acá es una aplicación preferente de una interpretación de un cuerpo legal internacional. Lo que entiendo que se objeta es esa interpretación. La interpretación, si la interpretación es correcta, no es correcta, si vulnera o no los derechos de otros, etc. Entonces, el texto constitucional no ha sido modificado y obviamente para realizar una modificación del texto es necesario avanzar a ya sea una asamblea constituyente o una reforma parcial. Sin entrar a debate, porque creo que no es el lugar, ni tampoco es el caso, yo sí creo que la reforma del tema de justicia puede venir con una reforma parcial. ¿Por qué? Porque básicamente se encuentra en la segunda parte de la Constitución y sería mover un par de artículos. Sin embargo, entiendo de que podríamos llevar a una interpretación respecto a que toca las formas de democracia y de participación democrática de las personas. Pero eso no quiero entrar en un debate con Iván, pero creo que justamente es una de las condiciones de cosas que deberían resolverse. El tema de justicia, el tema de autonomías. Bueno, tenemos varios temas, el carácter retroactivo de la norma cuando se trata de delitos de servidores públicos, que no me parece que debería existir, porque justamente va en contra de normas internacionales de derechos humanos. Farid, y la pregunta es para ti. Si se puede indicar, dice que esta es una de las constituciones en derechos humanos y derechos civiles más completas, a diferencia de otros. Bueno, a ver, la constitución que estaba vigente antes de esta, que era la Constitución del 67, reformada en el 94, en el 2004, y una reforma que muchos se olvidan, la del 2005, que hace Rodríguez Belcé. Bueno, esta Constitución tenía un artículo dedicado a derechos. Y el Tribunal Constitucional empezó a desarrollar jurisprudencia en ese sentido. El Tribunal Constitucional el año 2003, si la memoria no me falla, ya empieza a trabajar el tema del bloque de constitucionalidad para habilitar las normas de derechos humanos. En consecuencia, actualmente del artículo 13 al 107 es una cantidad inmensa, e incluso la idea de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte de la Constitución, tienen la fuerza de la misma Constitución, que vendría a ser la idea de bloque de constitucionalidad. Entonces, sí hemos avanzado bastante, y hemos avanzado desde el constitucionalismo liberal, desde el constitucionalismo social, desde un constitucionalismo nacionalista del 61 y del 67, y del constitucionalismo multicultural del 94. O sea, han habido más ciclos que solamente el liberal y el social, ¿no? Pero en cada uno de ellos son como capas. El constitucionalismo liberal nos planteó la libertad, ¿no? Ante todo, en todas sus dimensiones, aunque de manera restringida. El social, derechos sociales, el nacionalista va trabajando algunos derechos de grupos. Luego tenemos el multicultural, que se abre hacia pueblos indígenas, y el plurinacional, que yo opino que es uno de los puntos más interesantes y más estudiados por los constitucionalistas. Ahora, no olvides de que el texto constitucional es un texto, o sea, son 411 artículos, disposiciones lingüísticas susceptibles de interpretación. Y ese es uno de los puntos que a la vez más nos lleva a debate, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía hace un momento. Para mí, reformar el tema de justicia lo puedes hacer con una reforma parcial, pero será tema de un debate entre abogados por la interpretación de los alcances del texto constitucional. A ver, doctor Lima. Dice, bueno, le voy a mandar unos saludos y gracias por los conceptos a don doctor Simons William Durán Blackwood, ¿no? Que está viendo el programa. A ver, acerca de lo que dice, la Constitución revoluciona los derechos de la gente y toma en cuenta a los pueblos originarios. Esto nos dice José Aramayo. ¿Qué me dice, doctor? Definitivamente, la Constitución, y creo que es bueno tomarlo en cuenta, da un salto de este estado legal de derecho que teníamos a un estado constitucional de derecho, y le diría que en Bolivia un estado convencional de derecho. Es muy importante entender que
estos 411 artículos ahora tienen todo este bloque de derechos humanos que está por encima de nuestro mismo texto constitucional. Uno diría que las decisiones que se toman en nuestro Tribunal Constitucional no son las últimas. Tenemos un principio de soberanía muy limitado ya en el país, porque definitivamente lo que diga la Corte Interamericana, que no es un tribunal que elijamos los bolivianos, que está en San José de Costa Rica, podría cambiar mucho de nuestra Constitución y de nuestro diseño de vida que tenemos ahora. Lo digo. Me está hablando del caso de Nicaragua. En general del caso Nicaragua y en general de este concepto de convencionalidad, porque el tema de lo indígena que se ha planteado en la pregunta tiene que ver con esto. Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos de una manera muy fuerte por la OIT en 1969, pero también por la Corte Interamericana. El Pacto de San José le va dando reconocimiento a derechos como el de la consulta previa, como el derecho a tener un propio idioma y una serie de principios, pero esto no puede significar que nos concentremos solamente en eso. Creo que no podemos olvidar el artículo 203 de la Constitución. El artículo 203 de la Constitución dice que el máximo intérprete de nuestra Constitución, la palabra interpretación que usó Farid es apropiada, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene, igual que el Parlamento, el presidente o el directorio del Banco Central, atribuciones que le da la Constitución. No es en este debate lo que diga Farid o lo que diga yo sobre si necesitamos asamblea constituyente o reforma parcial para la justicia. Lo dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que si se hace una reforma, por ejemplo en el tema de la reelección, por una sola vez es parcial. Pero si es indefinida la reelección, es vía asamblea constituyente. Entonces, el Tribunal Constitucional ha ido definiendo que no solamente la primera parte y la última parte requieren asamblea constituyente. También estos libros intermedios que generan estructura del Estado para nuestro Tribunal Constitucional requieren asamblea constituyente. Sé que este es un tema complejo, pero necesitamos aterrizarlo en lo que planteas de Nicaragua y el 168. Lo que ha ocurrido en este país es que lo que diga la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte, por mandato del 203 es de aplicación inmediata en nuestro país. Y esto tiene unas consecuencias que, me dirás, son realmente impresionantes. Hay una opinión consultiva, la número 24, que ha dictado la Corte Interamericana, una de las últimas, que dice que el matrimonio entre hombre y mujer no es la única manera de constituir una familia. La opinión consultiva 24 dice que puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo y dice que es discriminatorio que los estados impongan solamente el matrimonio entre hombre y mujer y ordena a los estados que ajusten su legislación a esta opinión. Si seguimos este criterio de que la Corte Interamericana está por encima de nuestra Constitución, este tema del matrimonio tendría que modificarse en nuestra Constitución. Y como ese tenemos una serie de temas que son muy relevantes en los derechos humanos. Este tema del artículo 168, que tanto debate nos trae porque viene este tema de Nicaragua. Complemento esto que decía Marcelo, este tema de la democracia, cuando es participativa, tiene que tener mucho cuidado. Lo que nos está pasando en el mundo con los referéndums es que no puede ser irresponsable la clase política en darle al pueblo todas las decisiones que muchas veces les cuesta tomar a ellos. Yo te pongo el ejemplo de los estatutos y las cartas orgánicas, que es un tema de la autonomía que está haciendo aguas. ¿Cuántos bolivianos me pueden decir que han leído su estatuto para ir a votar? ¿Cuántos han leído la carta orgánica para ir a votar? ¿Qué ha pasado con este dinero que hemos gastado en elecciones para ir a ratificar o rechazar estatutos y cartas orgánicas? ¿Habrá habido y se le podrá dar a toda nuestra población el que analicen la constitucionalidad de sus instrumentos? Me parece que ha habido hoy un exceso de democracia participativa, tal vez no era lo adecuado y tenemos una autonomía a medias, sin cartas orgánicas por ese tema. No es necesariamente este tema de la democracia participativa, seguro Marcelo nos puede dar más datos, lo mejor. Y te lo digo siempre, lo que ha pasado en La Paz en Colombia, lo que ha pasado en Cataluña, lo que ha pasado con el Brexit, nos muestran que los referéndums no necesariamente pueden tener el ámbito que le hemos dado en nuestra Constitución. Creo que ahí sí coincido con Marcelo, que por ahí tenemos que fortalecer esta otra parte de la democracia que no es la participativa. Crear instituciones había sido muy importante para que el Estado funcione.
Creo que por ahí va el tema de trabajo en los próximos años. Marcelito, servida el comentario. A ver, yo creo que hay que hacer otra vez, volviendo a esta idea de una lectura autocrítica de esos 10 años, que creo que involucra mucho una reingeniería, no diría una reingeniería en realidad constitucional, ¿no? Sino, si algo nos ha revalorizado el tema de tener esta constitución al día de hoy, y lo decía creo bien el ministro hace un momento atrás, es devolvernos de alguna forma la idea de la dignidad, por un lado, en el tema de los pueblos indígenas, en el tema de sectores vulnerables, y luego el tema de la soberanía. Pero en el tema de la soberanía, yo creo que ahí hay algo que es un poco, por lo menos, controversial. Nos están exponiendo ahora, Farid y un poco Iván, también el tema de que en el campo de lo que son los derechos humanos, ya no somos nosotros como Estado los soberanos últimos en la decisión. Hay estas instituciones a nivel mundial, ¿no es cierto?, exacto, que marcan las reglas exacto, de cómo se debe llevar adelante. Entonces yo ahí introduzco en realidad otro tema que creo que me parece que es lo más importante al final, es decir, cuán soberanos somos al final en temas de derechos humanos para llevarnos nuestra vida, es decir, llevar nuestra vida dentro de ese Estado de la forma que nosotros queramos. Yo creo que ahí hemos perdido la soberanía. Sí. A ver, yo creo que ahí, por lo menos, creo que esto es algo que tenemos que empezar también a debatirlo, ¿no? Claro, y eso significa, de todas maneras, la posible apertura otra vez de la Constitución Política del Estado. Bueno, hay varios temas que seguramente van a hacer que en la reflexión los bolivianos tengamos que considerar esta modificación a la Constitución Política del Estado. Hay una pregunta, Marcelito. Mi pregunta a los panelistas, ¿es legal el desconocer un artículo de la Constitución Política y desconocerlo y mantenerlo vigente cuando ya no es aplicable? ¿Se debería anular el artículo 168? Dice. No, yo creo que otra vez entramos en este debate que está medio entrampado y que la clase política nos ha entregado a nosotros en realidad para que sigamos entrampados en este asunto, ¿no? Cuando en el fondo creo que ese no es el tema principal en realidad de cómo queremos dirigir nuestra vida nosotros de aquí en adelante. A ver, creo que a mí me gusta más pensar la idea de una construcción estatal en una lógica un poco a la inversa de lo que estamos acostumbrados a hacer en Bolivia. ¿Qué significa esto? Antes de ampliar la democracia electoral y antes de poner más derechos, a mí lo que me parece que es más interesante en realidad es tener una base mínima de reglas por las cuales nos vamos a manejar. Y que funcione. Exacto. Tener esa base mínima, no digo instituciones realmente fuertes, grandes y bien potentes, sino una base mínima que sea realmente difícil, pero difícil de cambiar. Sobre todo pensando en esta idea de que esa visión romántica que tenemos es que la política de Estado nunca la tenemos. Y es un buen momento para empezar a plantearnos estas cosas, creo. Una vez que ya tienes eso, esa base mínima de reglas de juego, luego recién te pones a pensar en la ampliación de derechos y de participación, me parece. Claro, no lo hemos hecho así ni ahora, ni en el 52, ni hacia atrás, ¿no? En realidad. Hemos hecho un poco la inversa de cómo se construyen los estados modernos. Pero ya como están dadas las cosas a día de hoy, creo que es buen momento por eso, para volver un poco atrás y pensar en cómo construir institucionalidad en este país. Creo que eso es bien importante, ¿no? Bueno, respetando la norma para empezar, ¿no, Marcelito? ¿Sí? El abogado Lima dice un comentario, pretende llevar el tema de los 10 años de la Constitución Política del Estado al caso del referéndum. Pregunto, ¿es militante de la oposición? Dicen, doctor. Desafío para la Constitución Política del Estado, para los bolivianos, para ajustar, para debatir, para seguir reflexionando, Farid. A ver, hay una tradición, la verdad no sé qué tan extendida está en la academia, pero que la vi tanto en Estados Unidos y en Argentina, que se ponen a pensar una constitución de acá a 10 años, ¿no? En el caso de Argentina es un libro de Gargarella, Constitución 2020, donde reúne a un conjunto de abogados y les divide la Constitución y les pregunta de qué manera pueden perfeccionar lo que se encuentra en la Constitución, levantar institucionalidad, como dice Marcelo, o, por ejemplo, trabajar respecto al tema de
por ejemplo, la soberanía, el tema de los derechos, extender. La corriente más digámoslo así, más contemporánea te va a decir de que siempre te abras hacia derechos humanos, ¿no? O sea, los derechos humanos como lo mejor que hay. En última instancia se podría también problematizar aquello, ¿no? De la misma manera, yo creo que la Constitución debería ser parte de un gran debate, no solamente político, no solamente como idearios de los partidos políticos, sino un espacio de reflexión de la misma academia, de la misma gente. Todos. Yo creo que se puede mejorar la Constitución en muchas cosas. Hay cosas que son verdaderamente llamativas. Yo creo que los tribunales constitucionales pueden cambiar de parecer. Generalmente una sentencia tiene un efecto y carácter únicamente persuasivo para el mismo tribunal. El tribunal puede alejarse, como lo ha hecho varias veces. El Tribunal Constitucional, si tú revisas su jurisprudencia, primero te decía X cosa, después cambia la jurisprudencia. El elemento de los votos disidentes, por ejemplo, respecto a instituciones como el habeas corpus, se han ido volviendo después línea jurisprudencial. Entonces, para los mismos tribunales, lo que hayan planteado tiene simplemente un carácter persuasivo, entonces las cosas se pueden transformar. Bajo ese criterio, yo creo que se pueden avanzar hacia múltiples posibilidades de reforma del texto constitucional, pero también creo yo de que debería problematizarse normas de deconstitucionalización. Iván hizo referencia a una de ellas, la ley de deslinde, te deconstitucionaliza el alcance que podría tener la justicia de derechos de pueblos indígenas, pese a que la misma Constitución te establece para el deslinde material una ley de deslinde. Sin embargo, la ley de deslinde tiene que mínimamente pasar por un test de constitucionalidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, también las leyes, también las normas van cambiando, es un tema que va cambiando todo el tiempo. Doctor Lima, desafío para los bolivianos respecto al tema de la Constitución. Se ha complejizado todo, el concepto de soberanía que plantea Marcelo es real. Hellman, Uruguay, Corte Interamericana, 2006, el segundo Hellman, 2013, te estoy hablando hace 5 años, es lo que debería entenderse en el constitucionalismo. Este tema del control de convencionalidad definitivamente te expropia el tema de la soberanía. Creo que el 256 es un exceso, para mi punto de vista. Seguro que es un tema de debate, pero creo que ha roto por completo el margen de apreciación nacional. Creo que hay algo que los bolivianos hemos decidido, por ejemplo, el modelo de familia, que no deberíamos permitir que la soberanía lo anule. Creo que hay un tema de la Corte Interamericana que es muy importante de entender, que es su jurisprudencia. Creo que ese es el debate en los próximos años. Vamos a tener que entender mucho lo que dicen esos señores en San José, porque ya no importa mucho lo que digan en Sucre. Marcelito, tu desafío cortito, por favor, ya nos vamos. A ver, no hay que tener miedo a abrir la Constitución, creo, y ya de hecho... Pero hay el fantasma, ¿no? Claro, pero ya de hecho, Carlos Mesa, y que está de candidato, hace un par de meses atrás, habló de volver a la República, primera cosa. Segunda pero somos cosa, república, ¿o no somos república? Somos república. Claro, pero volver, digamos, al espíritu de la República, okay. Exacto, en la concepción. Primero habló de eso, y luego, hace días atrás, hablando de la reforma de la justicia. Entonces ya lo ha planteado él, no es que lo planteó al MAS. Entonces yo creo que ahora las puertas están abiertas en realidad a pensar en una reforma que creo que es sano en realidad en este caso, ¿no? De alguna manera u otra, y bueno, y como decíamos aquí un poco en la reflexión, es algo que va evolucionando y que va cambiando todo el tiempo, así que hay que ir ajustando según los temas que se vayan tocando. Les quiero agradecer. Farid, Iván, Marcelito, gracias. Un cariñoso abrazo, nos vemos el próximo lunes. Permiso.